Mr. Crawler te cuenta varias historias para no tener que dormir esta noche. Guarda silencio y disfruta. Hola, me llamo Evan. Les contaré la experiencia más extraña que viví en un campamento haciendo servicio social. Esto pasó hace como 6 años y hasta hoy sigue siendo una de las cosas más raras que me han pasado. Estaba en una especie de campamento por el servicio social en un pueblo muy lejos de Tehuacán. Éramos varios jóvenes, hombres y mujeres divididos en grupos mixtos para ayudar a la gente del pueblo. Nos quedamos en una casa grande que habían construido para ese tipo de actividades. Había un cuarto enorme para los hombres y otro para las mujeres. También había unas 6 personas encargadas de cuidarnos y organizarnos. La casa estaba medio escondida en las orillas de un pueblo, y justo enfrente había una fondita que estaba muy escondida, donde una señora nos daba de comer todos los días. Nuestra rutina estaba pesada, la verdad. Nos despertaban a las 5 de la mañana, desayunábamos desde las 7 y ya estábamos trabajando. Comíamos a las 3 de la tarde, seguíamos ayudando hasta la noche y terminábamos de cenar eso de las 9 a las 10. Y ya cuando todos estaban dormidos porque ya era bastante tarde, por lo cual al día siguiente era hacer exactamente lo mismo. Además, nos quitaban los teléfonos. Solo nos los daban unos 20 minutos en la mañana y otros 20 minutos antes de dormir. Todo esto estuvo normal durante la primera semana, pero la cosa empezó a ponerse rara cuando faltaban como 6 días para regresar. Una noche varios nos despertamos porque escuchamos sonidos muy extraños, como cerdos chillando. Salimos escondidas de la casa para ver qué estaba pasando, y es aquí donde empieza lo extraño, porque vimos a un señor que nunca antes habíamos visto en el pueblo. Estaba con un cerdo, y juro que parecía que estaban hablando. El cerdo hablaba y jurábamos escuchar al cerdo rogándole que no lo matara, que lo dejara ir. Les juro que el maldito cerdo estaba llorando y suplicaba que no lo matara, pero con una voz de llanto de esas que te mueven algo en el corazón. Nos quedamos congelados y después nos regresamos corriendo a la casa. Intentamos avisarle a las chicas, pero su puerta estaba cerrada con seguro, y mientras andábamos viendo qué hacer, uno de los encargados nos encontró despiertos. Se nos hizo rara su actitud, así que le dijimos que estábamos buscando agua y nos fuimos a nuestro cuarto. Esa noche nadie quiso dormir. Movimos 2 literas cerca de la puerta como obstáculo por si esa cosa fuera a hacernos algo. Pero obvio que eso no iba a servir. Nos tumbamos en las noches para que nadie tuviera que dormir en el piso. Al día siguiente la rutina siguió normal, como si nada hubiera pasado. Junto a la casa había un patio con lavaderos donde lavábamos nuestra ropa y la colgábamos para que se secara. Cuando regresábamos de comer, vimos que estaban matando a un cerdo exactamente ahí. Le cortaron la cabeza mientras hacía mucho ruido. Después lo abrieron y empezaron a colgar su carne justo delante de nosotros. Ese día nos dieron chicharrón en salsa roja. Muchos no quisieron comer porque tenían un olor y un sabor muy raros. Los que sí comieron terminaron sintiéndose mal. Después de eso empezamos a notar cosas extrañas. Animales actuando de forma agresiva. Perros, caballos, gallinas, palomas y hasta otros cerdos. Hacían mucho ruido como si sufrieran. Las aves comenzaron a picotear los cuartos por las noches. El pueblo al principio era silencioso, pero desde ese día los animales hacían tanto ruido como si pidieran ayuda. También empezamos a sentir que nos observaban cuando intentábamos dormir. A veces escuchaban piedras golpeando las ventanas, pero cuando salíamos a revisar no había nadie. Como todos nos llevábamos muy bien, intentamos reunirnos por las noches para sentirnos más tranquilos, pero nunca nos dejaron las personas que nos cuidaban y nos tenían separados. La noche más rara fue la penúltima. Nos permitieron hacer una fogata en un terreno abandonado que estaba al otro lado del pueblo. Era un lugar lleno de chatarra, cosas de metal, carros viejos. Todo normal, platicamos, cantamos, reímos y la pasamos bien. Pero cuando regresamos a las 12, que estaba completamente oscuro, llevamos unas cobijas porque hacía muchísimo frío. Empezamos a escuchar los ruidos extraños y unos silbidos que venían de diferentes direcciones.
Por eso nos dividimos en grupos. 3 grupos de 7 personas y uno de 5. Cada grupo iba prácticamente envuelto en una sola cobija, pegados unos a otros. Varios llevábamos los flashes de nuestros teléfonos prendidos. Lo más raro era que el pueblo se sentía diferente. No sé cómo explicarlo, pero algunas de las casas donde habíamos estado ayudando durante días se veían bastante abandonadas, como si nunca nadie hubiera vivido ahí. Y de repente vimos una luz enorme pasar cerca del lugar de la fogata. Era como una enorme bola de fuego que cruzó muy rápido y desapareció. Nadie dijo nada, pero todos queríamos salir de ahí corriendo. Cuando llegamos a la casa, nadie quería quedarse solo. Varios decidimos dormir juntos en una especie de sala que había en el segundo piso. Un amigo y yo fuimos al cuarto por almohadas y cobijas. Mientras agarramos una cobija, sentimos claramente como algo la jaló. No un movimiento leve, literalmente la jalaron. Salimos corriendo. Casi al mismo tiempo escuchábamos un grito que venía del cuarto de las mujeres. 3 chicas salieron llorando y diciendo que había una paloma muerta dentro. Mi amigo y yo nos asomamos con un chingo de miedo y parecía que algo la había mordido. Desde la ventana se veían los lavaderos y se alcanzaba a ver la cabeza del cerdo que habían matado días antes. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente, la paloma ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Cuando nos fuimos del pueblo y nos subimos a las camionetas para regresar, algo seguía sintiéndose raro. El pueblo se veía casi vacío. Pues sí, aunque sí había gente y había pocas personas que alcanzamos a ver cómo nos observaban, había en ellos una expresión que hasta hoy no olvido, pero parecían muy enojados. Han pasado varios años y todavía no sé qué es lo que vivimos ahí. Tal vez todo tenga una explicación y nosotros estábamos cansados, asustados y lejos de casa, pero hasta la fecha, ninguno de los que estuvimos ahí ha podido olvidar esta semana. Un encuentro con la muerte. Es una historia bastante rara. Verán, mis padres solían trabajar en Chiapas, un estado sureño de México. Hay muchas leyendas y supersticiones ahí. Mi padre tenía un buen amigo y estaban desarrollando algunas estrategias pedagógicas. Ambos eran hiperracionales y escépticos. Pero nunca los oirías hablar de nada que fuera siquiera un poco paranormal. Mi madre me contó esta anécdota. Un día, el amigo de mi padre les contó en una reunión algo que había vivido. Se puso muy nervioso al contarlo. Como he dicho, lo que me inquieta es que este tipo no bebía, no consumía alcohol y era un puto académico serio. Nada de cosas espeluznantes. Dijo que volvía a casa del trabajo caminando por una carretera rural, cuando apareció un gran perro negro a su lado caminando al mismo ritmo. Se giró hacia el perro para acariciarlo y ver si tenía un collar, pero este perro le habló y dijo: soy la muerte, pero no te preocupes, no estoy aquí para ti. El amigo de mi padre salió corriendo al oír esto sin dar marcha atrás. Llegó a la casa bastante alterado. Lo raro es que su vecino de enfrente murió un par de días después. Solo contó esta historia una vez delante de mis padres, y mi madre dice que le costó mucho aceptar que alguien tan así contara una historia de esa manera, y todavía más aceptar que alguien realmente había muerto, lo que descartaba que el episodio fuera solo una alucinación. Mi novia creció en un rancho en una zona rural de México. Ahora vive en Estados Unidos, pero todavía tiene mucha familia ahí y la visita muy a menudo. No sabe qué son los críptidos en general ni nada, pero conoce a los grandes como Pie Grande, el monstruo del lago Ness y el chupacabras. Así que cuando se los mencioné empezó a contarme algo raro, que le parecía que los americanos trataban al chupacabras como una leyenda, pero para ella y su familia, esa cosa solo era un animal más, y uno con el que habían tenido que lidiar en el rancho con bastante regularidad. No son súper misteriosos, simplemente eran algo muy mundano como los coyotes. Lo describió como un tipo de perro que había mutado para drenar sangre.
El burro que se reía. Hola comunidad. La verdad me cuesta mucho escribir esto porque es algo que hasta el día de hoy me impacta mucho. Bien, aquí va. Esto sucedió en 2013 en Semana Santa. Todos los días de esa semana nos quedábamos en el rancho de mi abuelo, que quedaba a unos minutos de Ures, Sonora, México. Recuerdo que en este rancho, que era bastante amplio, había varios corrales con vacas, cerdos, caballos, etc. Mi abuelo vivía cerca del corral de los cerdos, en una casita de madera color azul, y apenas tenía luz de una lámpara afuera de su casa, donde solía sentarse en una silla mecedora de madera muy vieja, que cuando se mecía rechinaba. Bien, ese día estábamos afuera, que calculo a unos 30 metros de su casa, con mi familia hablando alrededor de una fogata que hicimos yo y un tío. Platicando nos dieron las 12 de la noche y el monte ya era muy oscuro. Cuando estábamos en medio de la plática de mi abuelo y sus historias de terror, mi sobrino tuvo ganas de ir al baño y ese estaba dentro de la casa. Estaba bastante oscuro ya en esa noche. No llegó cuando ya casi llegara a la casa de mi abuelo. Nos pegó un grito diciendo: "Está sentado, está sentado". Yo y mi tío, abuelos y demás, fuimos corriendo apurados. Al llegar con mi sobrino, allí estaba el burro. Estaba sentado en la silla tarareando la canción. Él nos vio y empezó a reírse con una voz tan deformada que no podía ya ni siquiera entender qué estaba pasando. Solo recuerdo que me daba escalofríos. Después de que terminó de reír, corrió en 2 patas hacia nosotros. No nos dio tiempo cuando mi tío nos dijo de la nada: "Tiene la cabeza de un cerdo". Empezamos a correr y escuchamos esa cosa yendo tras nosotros, soltando carcajadas. Cuando llegamos con todos, nos vieron pálidos y las palabras no nos salían. Les mentimos diciendo que un caballo nos había correteado, pero ya que ya lo habíamos metido al corral, decidimos que jamás contaríamos esto, y después de años mi abuelo vendió el rancho y jamás volvimos a saber nada. Escribo esta anécdota para saber si alguien de aquí me podría creer. Tuve una experiencia muy rara con animales. Hola a todos. Quería saber si habían tenido una experiencia paranormal con animales. Aprovecho para contarles una historia de mi padre. Hace más o menos 20 años atrás, mi padre vivía en Chihuahua, en un rancho que era propiedad de mi abuelo en ese momento. Pero quiero aclarar que muchos ranchos de ese tiempo estaban muy dispersos, por tipo los dormitorios en un lugar y a metros de distancia fuera de la casa los baños. Mi padre en ese entonces era un niño pequeño y como era algo normal, salió al baño, el cual quedaba algo retirado de la casa. Todo era normal hasta que llegó al baño y lo raro empezó ahí, pues cuando venía de regreso a la casa, sintió que alguien lo seguía y miraba repetidamente, y miró hacia atrás, pero no había nada hasta que estaba a unos metros de la entrada de la casa, y fue cuando escuchó el mismo ruido pero con más intensidad. Él volteó y miró un cerdo detrás de él. Era normal ya que tenían animales en el rancho, así que él solo trató de asustarlo para que se fuera. Pero el cerdo solo se le quedaba viendo fijamente, hasta que la luz de la luna iluminó con claridad, y vio que el animal tenía muchas patas. Después de eso mi padre se asustó y trató de volver pronto a la casa, pero el cerdo se le abalanzó tratando de morderlo, mientras movía todas esas patas como un 100 pies. Esto siguió hasta que mi abuela salió y pudo espantar a esa cosa. En el día que contaron lo ocurrido a los vecinos y amigos y muchos de los demás, dijeron que ese era el diablo, disfrazado de animal, o hasta que podría ser un nahual. Yo vivo en un rancho de México específicamente, más bien en un callejón, pero que no es angosto. Puedes pasar por ahí con un carro libremente. En ese callejón viven también mis abuelos paternos, mis hermanos, mis padres,
y otros tíos y primos. Así que estamos bastante cerca. Aquí lo importante es que la casa de mi prima, que era la más grande, ya tenía un tipo granero atrás de su casa. Y el granero al lado tenía cerdos, vacas, pollos, pero también eran como que pequeñas cantidades. Había perros y la verdad eran con los que mi prima era más cercana. Y digamos que los perros la miraban como su única persona especial en el mundo. Pues un día específicamente, el 23 de febrero de 2022, mi prima murió por un infarto, pero a todos se nos hizo raro, ya que ella tenía una buena salud. Todos estábamos muy tristes, ya que era una persona increíble, muy buena, imperativa y que siempre nos sacaba una sonrisa. Pero lo que de verdad me sacó de onda es que los perros de verdad se me veían muy tristes, así de llorar y chillar. Después del día del entierro de mi prima, mis tíos junto a mis primos fueron a Querétaro, ya que ahí vive la familia de mi tía. Total, ellos nos pidieron el favor de cuidar a los animales mientras ellos regresaban. A mí me tocó ir a darle de comer a ellos y estaba por abrir el portón, pero me detuve cuando escuché voces susurrando, específicamente unas 3. Lo único que entendí fue: se fue. Miré por el lado del portón y vi a los 3 perros sentados en el piso, hablando entre ellos. Salí corriendo a mi casa por miedo. Lo único que recuerdo es que los 3 perros siguen vivos y siguen con esas actitudes extrañas. Mi gemelo y yo disparamos a un ciervo con una pistola de aire comprimida y él se puso de pie. Voy a ser sincero con ustedes. La verdad es que escribo sobre terror y he publicado varias historias inventadas en esta cuenta. Este no es el caso. Esto me pasó a mí y a mi hermano cuando teníamos 13 años en Gainesville, Florida, hace ya unos 20 años. Detrás de nuestra propiedad había una gran zona de retención de agua que nadie mantenía, hierba totalmente crecida a la altura de la cintura. Esto fue todo lo que ocurrió antes del desarrollo que hubo ahí, y había muchos ciervos por todas partes en aquella época. Se acostaban en esa zona y pasaban por los patios y en las tardes. Era completamente normal verlos. Teníamos una pistola de aire comprimido que la verdad no era nuestra. La tomamos de un vecino. No quiero entrar en detalles en esa parte. Teníamos 13 años y éramos muy estúpidos. Bajamos a la zona de retención para disparar latas donde nadie nos viera. Al cabo de un rato, un ciervo macho salió de la hierba a unos 40 metros. Simplemente estaba pastando. Mi hermano apuntó a él y le dije que no lo hiciera. Discutimos en susurros durante un minuto. Su cosa era una W, ni siquiera la nota. Él ganó la discusión y le disparó en el costado. Escuché que la W lo golpeó. Lo que se supone que debe pasar es que el ciervo se asusta y huye, pero no fue así. La maldita cosa ni siquiera se inmutó. Alzó la cabeza y se nos quedó viendo. Primero a mi hermano y luego a mí. Se veía mucho más largo de lo normal. Luego se puso de pie sobre sus patas traseras. No me refiero a que por un segundo en esas ocasiones en las que solo lo hacen, sino que literalmente subió hasta arriba y se quedó allí en lo más alto. Más alto que un hombre, más alto que un oso. Completamente quieto con las patas delanteras apoyadas. Luego corrió hacia nosotros, sobre 2 patas. Por la hierba siguió avanzando y volvió cada vez más rápido. No hizo ningún ruido. Solo eran las pezuñas más silenciosas que había escuchado. Corrimos y recuerdo trepar por la orilla del cuarto y mi hermano empujándome por la puerta de la mosquitera delante de él. Cerramos ahí y nos tumbamos en el suelo de la cocina durante mucho tiempo. Nunca escuchamos que llegara nada a la puerta. La pistola se quedó allí hasta la mañana siguiente porque ninguno de los dos quería volver por ella. Nunca se lo contamos a nuestros padres. Sé que los ciervos se comportan de una forma muy loca de repente durante el celo, y esto era extraño porque era otoño, que es temporada de apareamiento por ahí. Pero en este caso los machos en celo se pierden el miedo a las personas, cargan contra ellos y realmente se ponen extraños, pero ¿creen que lo suficiente como para ponerse sobre sus patas traseras? Esto es real y hay videos de ello, aunque
Hace ya más de 20 años que me he dicho a mí mismo que eso es lo que era, que debe haber una explicación lógica, honestamente, que quizás mi memoria empeoró de lo que y exageró lo que realmente fue. Quizás volvió a ponerse en cuatro patas después de un par de pasos y yo estaba corriendo como loco sin darme cuenta. Pero mi hermano y yo nunca hemos dejado de hablar sobre los detalles, y él lo recuerda igual que yo, hasta arriba, quieto y totalmente erguido. Eso es todo. No tengo un final para ello, solo quería escribirlo y ponerle fin en algún sitio. Muchas gracias por haber escuchado estas historias, espero que les haya gustado y más con este formato de narrar la voz. La verdad, la primera historia, no les voy a mentir, la estoy narrando justo en estas horas de la noche y la verdad sí no pude evitar que incluso volteara hacia atrás. Espero que les encante este nuevo formato. Si tienen alguna historia, si quieren contar alguna anécdota, saben que me la pueden dejar aquí en los comentarios y estaré gustoso de leerla. Yo soy Mr. Crawler y muchas gracias.